¿no? Hay que sentirnos muy contentos y efectivamente sí nos beneficiará a todos los consumidores peruanos, quienes precisamente, sin ir muy lejos, hemos padecido los estragos de los monopolios en estos 8 meses que va el estado de emergencia. Y ahí por ahí escuchamos la palabra farmacias. Farmacias, oxígeno, y demás, ¿no? En las cuales se ve el tema de que cuando los negocios están en pocas manos, estas pocas manos pueden poner condiciones, pueden lo primero fijar precios, bajar la calidad de los productos, generar escaseces artificiales para que los precios suban, etcétera. O sea, el poder monopólico es tremendo y en el Perú, a falta de una ley, hemos visto la concentración en las farmacias, tenemos concentraciones en el sistema financiero, en las AFPs, el tema de la cerveza es un monopolio perfecto, en fin, o sea, son tantos casos, el gas. Hay tantos casos de monopolios en nuestro país que, fíjate, nos hemos demorado un montón de tiempo. El Perú es uno de los pocos países del continente que no tiene ley antimonopolio, los otros son Cuba y Guatemala. Aparte de Perú, solo 3 países de la región no tienen esta ley, a la cual se ha opuesto tenazmente el sector empresarial. Fíjate, la primera... ¿Y se ha opuesto también el Ejecutivo? O sea, ¿les ha dado mucho tiempo? No, el Ejecutivo... No. Lo que pasó con el Ejecutivo es que ellos sacaron una ley antimonopolios, pero a través de un decreto de urgencia. Fue el decreto de urgencia 013 del 2019 que lo sacaron en noviembre. Nosotros hicimos una campaña para tener esta ley antimonopolios, que justo en el 2018... A ver, vamos a recordarles a los consumidores lo que pasó. En enero del 2018 se informó que se había producido la compra de sus competidores por parte de un grupo vinculado a InRetail, ¿no? InRetail fue la que compró. O sea, todo lo que es Inca Pharma compró a Mi Pharma, compró a todos sus competidores, con lo cual pasó a dominar prácticamente el 80% del mercado de medicamentos. En ese momento los congresistas reaccionaron y dijeron: horror, qué terrible, qué espantoso, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Claro, y pasó porque los congresistas durante años se durmieron y no sacaron la ley antimonopolios. La ley antimonopolios se venía discutiendo desde 8 años antes y no les dio la gana de sacarlo. Bueno, lo cierto es que a raíz de esta fusión en el 2018 nombraron una comisión y trabajaron aceleradamente para sacar la ley. Cuando la ley, un año después, en el 2019, estaba ya para debatirse en el Pleno, después de haber pasado un tortuoso camino en el cual todos estaban de acuerdo, llegó al Pleno. Y en el Pleno alguien se dio cuenta: oye, han cambiado una palabra, dijeron. Ah, sí, pues han cambiado una palabra, que regresa a comisiones. Y la ley regresó a comisiones. ¿Y esa palabra era trascendente? Sí, o sea, estaba referida a la ley aplicada, o sea, lo que no quiero ser muy legalista, pero lo que te decía la ley es que originalmente se iba a regir por sus propias disposiciones y supletoriamente por la ley administrativa. Cambiaron la palabrita para que se rija por la ley administrativa y supletoriamente por las normas de la ley. Pero bueno, o sea, solo era cosa de cambiar una palabra y poner la palabra que era correcta, nada más, ¿no? Entonces, allí se pasó 4 meses. ¿Y qué ocurrió después? El presidente disolvió el Congreso. Entonces, el Congreso no aprobó la ley. Nosotros iniciamos una campaña porque esto ya era el colmo y fuimos incluso y conversamos con el entonces primer ministro, el señor Vicente Ceballos. Bueno, la cosa es que el gobierno promulgó la ley que debe haber sido dada por el Congreso, la publicó como un decreto de urgencia, que es el 03. Entonces, lo que ha pasado con el Congreso, Giovanna, es muy importante, porque el decreto de urgencia ya no rige, sino que se ha convertido en una ley antimonopolios, como siempre debe haber sido. O sea, tiene el rango correspondiente. ¿Por qué? Porque la ley es demasiado importante para hacer un decreto de urgencia. Otra característica de la ley es que tiene un carácter de permanencia, es decir, el decreto de urgencia del gobierno solo tenía una vigencia de 5 años, nada más que 5 años, lo cual era un tremendo error, porque todas las leyes antimonopolios son permanentes. O sea, tú no puedes decir: solo voy a fiscalizar los monopolios por 5 años y después no, que pase lo que sea. No es así. Claro, pero esta ley antimonopolio lo que dice es: no puedes comprarle a tus competidores. En resumen. No. A ver, vamos a explicarlo de mejor manera. Esta ley aplica no a todas las concentraciones, sino solo a algunas. O sea, por ejemplo, tú tienes tu restaurante, que funciona con mi restaurante, para decir: oye, vamos a hablarnos de una cadena. ¿Qué porcentaje del mercado tenemos tú y yo? El 0.0000001 del mercado. Entonces, no tenemos que someternos a ninguna fusión. Esta ley solo va a implicar a aquellas empresas cuyos ingresos anuales en conjunto tengan un valor igual o superior a 118.000 unidades impositivas tributarias, ¿correcto? Es decir, 495 millones de soles. Solo les va a aplicar a estas empresas. Que definitivamente es una porción grande, digamos, de la torta. Gigante de la torta. Fíjate lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, ¿no? El gobierno ha puesto una demanda contra Google
porque precisamente tiene una posición monopólica. Google detenta el 88% del mercado en estos momentos. Entonces, en Estados Unidos en estos momentos, ¿cómo llegaste a pasar todo esto? Pasó pues porque nadie se dio cuenta del monopolio que iba ganando Google, porque las leyes no estaban todavía preparadas para estas plataformas virtuales, tecnológicas. Pero ¿qué se hace con los monopolios o oligopolios que ya tenemos actualmente? O sea, ¿qué hacemos con la...? No se puede hacer nada, pero... Claro, es que las leyes no son retroactivas. Sí, exacto. Giovanna. O sea, no podrías aplicarles en retroceso la ley a estos monopolios. Esto va a regir... O sea, tenemos que seguir aguantando las farmacias. Sí, lo siento, sí, esa es verdad. Es que no podrías ir hacia atrás. Ninguna ley es retroactiva salvo en lo que beneficia al reo o al trabajador. Eso es el indubio pro reo o pro trabajador. Pero en estos casos las leyes no son retroactivas. Acá el tema es cómo se va a aplicar la ley. Ajá. Primero, en cuanto a la aplicación, hay dos cosas que señalar. Que el órgano que lo va a hacer es el INDECOPI a través de su Comisión de Libre Competencia. El INDECOPI va a aplicar esta ley. Segundo, va a aplicarse incluso a operaciones del sistema financiero. Originalmente la norma decía que, ¿sabes? El INDECOPI no se va a meter con el tema financiero. Eso va a ser competencia de la Superintendencia de Banca y Seguros o de la Sociedad o de la Superintendencia del Mercado de Valores. El INDECOPI no tiene nada que ver, lo cual era un error porque la autoridad tiene que ver todas las fusiones, claro, sea de farmacia, sea de oxígeno, sea de bancos. Pero acá habían dejado esa porción importante del mercado para que lo vea la SBS. La ley corrige eso. La ley te dice que el INDECOPI también va a ver los casos de fusiones de entidades financieras y que la SBS o la SMB podrán emitir informes, pero van a tener carácter de no vinculante, es decir, no van a obligar al INDECOPI para que tome una decisión en tal o cual sentido. Eso es excelente. Y como te digo, el tema es que ahora la ley va a ser permanente y que tiene el rango correspondiente. Entonces, va a aplicarse, y mira tú, la ley establece otro tema, ¿no? Va a aplicarse incluso a operaciones que en principio no superen los umbrales que te acabo de mencionar, es decir, los 45 millones de soles, pero que el INDECOPI intuya que van a poder generar una porción de mercado muy grande. O sea, de repente se están fusionando dos empresas que no tienen el monto, pero sí que si se suman individualmente o en conjunto van a poder... El porcentaje sí. Claro, o sea, genial. Y finalmente también se aplica a actos de concentración que se realizan en el extranjero. O sea, las empresas y de repente las casas matrices que pueden estar funcionando en el extranjero, pero esa fusión va a afectar al Perú. También el INDECOPI va a poder entrar a tallar en esas circunstancias. Es decir, la ley esta actualización de la ley trae novedades interesantes, positivas, que mejoran la ley, sí, que mejoran la ley, le dan carácter de permanencia. Pero el contexto es importante también, ¿no? Porque estamos en una pandemia donde muchas empresas han quebrado. Así es. Eso es lo y van a buscar también venderse o comprarse. Exactamente, ya diste en el clavo, eso es. El momento es oportuno porque debido a la pandemia están quebrando las empresas y están vendiendo a precio chauchilla, pues, ¿no? Entonces las grandes corporaciones las van a poder comprar a ese precio y van a poder incrementar su poder de mercado. Otra novedad es que la ley ya no va a regir en marzo del 2021, porque originalmente la ley iba a regir en agosto, pero el gobierno sacó una norma en virtud de la cual se postergaba la vigencia de la ley hasta marzo del próximo año, aduciendo la pandemia. Ahora la ley va a regir en enero. Eso es otra buena noticia. Entonces yo creo que tenemos que sentirnos contentos y reconocer que esta vez el Congreso se hizo una, ¿no? Esta vez el Congreso ha legislado y en una semana hemos tenido dos buenas noticias, porque no es solo esta, sino también está la que se aprobó la ley que establece la moratoria por 15 años para el ingreso de semillas transgénicas al Perú. Exacto. Es decir, hasta el 2035. Pero que debería ser permanente o no. Yo coincido contigo. O sea, 15 años más. ¿Por qué? Sí. Y dentro de 15 años vamos a tener que volver a estar en las mismas, de estar luchando para que se apruebe la moratoria. Lo que ocurre es que los oyentes tuyos deben tener en cuenta que el Perú es un país mega diverso, ¿no? Es el centro de la diversidad. Tenemos productos que no nacen y crecen en otras latitudes. Entonces, cuando tú siembras semillas transgénicas, se contaminan los terrenos que no están sembrados con semillas transgénicas y esterilizan prácticamente el suelo. Entonces, esos productos maravillosos que se generan en el Perú corren el riesgo de extinguirse. Por eso lo que tenemos que hacer todos los peruanos, empezando por el Ministerio de Agricultura, es proteger esa biodiversidad de estos productos
que a la prepo nos lo quieren meter en el territorio nacional porque somos pues uno de los países que se oponen tenazmente. Aquí es una cosa bien interesante, ¿no? Porque se ha producido una alianza entre los medios de comunicación, los consumidores, los cocineros, los agricultores. Es decir, se ha producido una alianza sin que nadie la haya convocado, pero todos estamos unidos. Y a veces los únicos que no entienden esta importancia son los funcionarios del gobierno, que hace rato, ya que hablamos de temas de agricultura, debieron haber prohibido el ingreso al país de determinados pesticidas de etiqueta roja que no los quieren en ningún país del mundo, porque aunque laves el fruto, se queda impregnado de fruto y estamos comiendo comida con pesticidas, ¿no? Exacto. Entonces hay tanto que conversar. Crisólogo, una cosita chiquita de otro tema que me gustaría conversarlo en otro momento más largo contigo, pero quisiera saber, ¿en qué va el tema de los alimentos y los octógonos y la publicidad de los octógonos? ¿Pasó algo? Bueno, como recordarás, hace unos 3 meses más o menos, me parece, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI. El INDECOPI tiene varias comisiones, ¿no? Sí, pero una de esas comisiones es la de Eliminación de Barreras Burocráticas, sacó una resolución terrible en virtud de la cual se señalaba que el Ministerio de Salud, que es el órgano competente en materia de salud en el país, no tenía competencia para regular la publicidad de los octógonos, es decir, para decir dónde debían ir los octógonos en la parte frontal, de qué tamaño tenían que ser, cuál tenía que ser su color. Decía, el MINSA no tiene competencia. Entonces todo el país se puso de pie y le dijeron al INDECOPI, ustedes están locos. Claro. ¿Cómo puede el INDECOPI sacar una resolución que atente contra una política de salud pública como es la información para preservarnos de esos riesgos que implican la obesidad, el sobrepeso, la diabetes? Entonces, tan escandaloso fue el tema que el presidente de la República intervino, el primer ministro intervino, y el propio INDECOPI, otra de las comisiones de INDECOPI, como es la Comisión de Competencia Desleal... Le dijo a su otro brazo, ¿qué haces? Claro, o sea, le dijo al otro brazo, ¿qué haces? Pero claro, bueno, la palabra brazo quizá no sea la aplicable porque el INDECOPI no tiene 2 brazos, digamos, tentáculo. Claro. El INDECOPI tiene varias comisiones. Otro tentáculo agarró al otro tentáculo y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes haber sacado una resolución tan bárbara como esta, que viola todo lo que la gente cree? Y más aún que una de las personas, o 2 de las personas que sacaron esta resolución, tenían, o sea, ¿cómo decirte? No debieron haberlo sacado porque tenían serios conflictos de interés. Entonces, con todas estas características, y además eran 4 magistrados en esa comisión, de las cuales solo 2 sacaron esta norma. Entonces, con todos estos temas, se ha apelado y está por verse la apelación en los próximos días. Lo que se estima es que esta apelación dentro del propio INDECOPI sea resuelta por la sala correspondiente y se deje sin efecto tan malhadada resolución.